El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un sábado en que Jesús atravesaba un sembrado, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le dijeron: «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?». Él les respondió: «¿Ustedes no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus compañeros se vieron obligados por el hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios en el tiempo del sumo sacerdote Abiatar y comió y dio a sus compañeros los panes de las ofrendas que solo pueden comer los sacerdotes?» Y agregó: «El sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. De manera que el Hijo del Hombre es dueño también del sábado». Jesús entró nuevamente en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si lo sanaba en sábado con el fin de acusarlo. Jesús dijo al hombre de la mano paralizada: «Ven y colócate aquí adelante». Y les dijo: «Está permitido en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla». Pero ellos callaron. Entonces, dirigiendo sobre ellos una mirada llena de indignación y apenado por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: «Extiende tu mano». Él la extendió y su mano quedó sana. Los fariseos salieron y se confabularon con los herodianos para buscar la forma de acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento. La palabra de Dios nos invita hoy a rescatar y a cultivar y a hacer fructificar aquella semilla que Dios plantó en la vida de cada uno cuando Él nos pensó para venir a este mundo. En el Antiguo Testamento, como bien sabemos, el día sábado era el día consagrado a Dios en memoria del final de la creación. Era el día de descanso para el hombre, y ese día de descanso era para dar culto al Creador. El sábado del Antiguo Testamento, como día de descanso, era también una manera de respetar al ser humano. Respetar al ser humano haciendo recuerdo que todos somos imagen de su Creador. Hacer memoria que cada uno es criatura de Dios. La lectura del libro del Deuteronomio nos recuerda que no solo el acontecimiento de la creación, sino también nos hace referencia al acontecimiento de la liberación, esa liberación que nos hace Dios de las distintas esclavitudes a las que está sometido el hombre. Al mismo tiempo, es una invitación a reconocer la intervención de Dios en los distintos momentos de la vida y la historia del hombre. Dios se revela en la historia del pueblo de Israel como el Dios bondadoso y lleno de misericordia. El Dios que sufre por el sufrimiento del ser humano.
Y ante ese sufrimiento Él interviene en los distintos momentos de la historia del pueblo de Israel, así como en la historia del ser humano a través del tiempo. La intervención suprema de Dios, como bien sabemos, se realizó aquel primer día de la semana, cuando los discípulos y las mujeres fueron al sepulcro y lo encontraron vacío. Ese es el día del que los cristianos celebramos la acción de gracias, porque nos recuerda y hacemos memoria de aquel acontecimiento de la resurrección del Señor. El Evangelio de Marcos nos narra que Jesús se pone frente a los fariseos ante dos acontecimientos que, según la ley antigua, contravienen la observancia de la ley del sábado. Estos dos acontecimientos se refieren al trabajo, el arrancar espigas para comer y curar a un enfermo. Era quebrantar la norma, y eso era motivo suficiente para que decidieran acabar con aquel que les era incómodo. El actuar de Jesús, Hijo de Dios, en la interpretación de la Sagrada Escritura va siempre a favor del hombre que sufre. A Jesús no le intimida las amenazas de los adversarios, porque es el mismo Jesús que invita a saber interpretar de manera cabal lo que es la palabra de Dios. Dios actuó el primer día de la semana, cuando resucitó a su Hijo y liberó al ser humano del pecado y de la muerte. El primer día de la semana es la Pascua, como bien sabemos. La Pascua, que es también la nueva creación de la humanidad reconciliada y salvada por Dios. La ley de los fariseos en el Nuevo Testamento que reclaman a Jesús es la ley que se aplica de acuerdo a los intereses personales o de grupo. Para el cristiano, la ley de Jesús es la que libera de todo aquello que detiene o impide vivir de acuerdo al mandamiento nuevo del amor a Dios y al prójimo. La pregunta de Jesús y la afirmación al final que hace: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Debemos darnos cuenta que el bien debe redundar siempre en beneficio del mismo ser humano. Y cuando hablamos del bien y cuando hablamos de lo bueno, no se trata de endiosar al hombre que hace obras buenas, sino que se trata de conocer y de reconocer de manera más profunda la acción de Dios que actúa en el corazón del hombre compasivo y misericordioso. Queridos hermanos, hoy se nos recuerda que Dios es el creador de todo menos del mal. El bien fue la semilla que Dios plantó en el corazón del ser humano para que produjera los frutos buenos para todos. Entendamos, pues, Dios no creó el mal, que como bien sabemos, el mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. Y esto, hasta nuestros días, pareciera que el ser humano hasta ahora no ha querido entender el encargo que Dios le encomendó cuidar. Es así que vemos en el mundo que el bien es repartido no generosamente, sino de acuerdo a los propios beneficios, olvidando que el bien no es propiedad del ser humano. Por eso, queridos hermanos, a la luz de la palabra de Dios y aplicada a la vida, vemos en el mundo entero tantos problemas que destruyen al mismo ser humano. Vemos en el mundo las guerras, los desprecios, la muerte. Y vemos en nuestro país aquello que se va haciendo una costumbre. Vemos
en nuestro país cómo una incultura de protesta se resuelve a través de los bloqueos. En estos días vivimos las amenazas de bloqueos y demás conflictos que están al orden del día, aquí, allá y más allá, como si fuera el único medio para solucionar los problemas. En estas amenazas y en estas acciones pareciera que el prójimo no cuenta, y de ese modo se crea en todos la inseguridad en nuestras vidas y en nuestro país. Entendamos que fuimos creados para el amor a Dios y al prójimo. Quien ama se preocupa de todos y por todos, en la vida social, en la política, en la economía, en la justicia. Fuimos creados para el bien. Por eso, no debemos dejar que el mal se apodere de nosotros. Por eso nuestro comportamiento debe ser a la altura del amor para el cual fuimos creados. El amor que busca y cultiva el bien y que nunca debe ser mezquinado. Porque hemos de recordar también que quien fomenta la violencia, la división o el fanatismo, la irresponsabilidad y tantas otras formas de destrucción, no está actuando a la altura de su ser criatura e hijo de Dios y no actúa como hermano. Debemos insistir. Duele la vida al ver a muchos habitantes de nuestro país que sufren. Muchos ciudadanos pareciera que están adormecidos y otros están normalizados a vivir de esa forma. En nuestro país pareciera que no se avanza como quisiéramos. Por eso, queridos hermanos, desde la fe en Dios, creo que es tiempo de buscar aquello que hay de bueno en nuestro corazón, sin buscar culpables o quién hizo bien o quién hizo mal, porque al final debemos entender que todos somos responsables de una u otra manera, y cuando nos referimos a nuestro país, por supuesto que somos responsables, porque depende de nosotros en el país que queremos vivir. De nosotros depende lo que queremos dejar a las futuras generaciones. Nuestro pueblo boliviano es creyente y de mucha fe y esperanza. Por eso no debe descuidarse la vida en Dios. Por eso es bueno que mantengamos firmeza en nuestra fe en ese Dios que es el Dios con nosotros. Por eso también no dejemos que Dios sea eliminado del corazón y de la vida de los bolivianos. Es bueno recordar que todos somos aves de paso. Solo Dios sabe cuándo nos llamará a su presencia. Y también es bueno recordar que en este mundo el dinero todo lo compra, que aunque nades en el poder y las riquezas y bienes, no puedes comprar la vida. Debemos recordar que ni los sabios ni brujos a través de la historia han podido prolongar la vida. Todos iremos a habitar a ese lugar en donde descansarán nuestros cuerpos. Todos seremos polvo. Del polvo salimos y al polvo volveremos. Por eso, hagamos que este mundo sea digno de nosotros que somos hijos de Dios. Hagamos de este mundo que sea no solamente más humano, sino más cristiano. El buen Dios que fortalezca nuestras vidas para ser más humano y más cristiano este mundo que necesita de Dios, este mundo que necesita ser puesto bajo el cuidado del Creador. Dios nos acompañe
y Dios nos bendiga. Así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.